En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Al día siguiente, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y en los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael le replicó: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y verás». Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, habiendo ya leído esta maravillosa escena que concluye el capítulo primero, piénsese, hemos trabajado un capítulo solo durante todo este semestre. Habiendo ya llegado a esta última escena, entonces vamos a hacer el comentario de ella. Yo había dicho que hacíamos una especie de vuelo de pájaro entre hoy y el viernes. Yo concluyo el capítulo 1 en una explicación un poco menos extensa de cómo he afrontado las otras, y comenzamos el viaje por los otros capítulos hasta llegar a su final, hasta el final del libro de los testimonios. Bien, el título que yo quiero darle a esta, a esta primera parte de nuestra clase, que tiene que ver con Juan 1, 43 al 51, es el siguiente: el cuarto día. Y digo, es el cuarto día, pues porque así lo ha venido demarcando el autor del cuarto evangelio. Y el subtítulo sería: el cuarto día, Jesús y los nuevos testigos. Yo les recuerdo que aquí nosotros estaríamos atendiendo ante un nuevo díptico, ante el tercer díptico de la narración que nos ha regalado el cuarto evangelio. Entonces comencemos inmediatamente. Miren, el cuarto día de esta escena, como hemos acabado de escuchar, en la Betania, más allá del Jordán. Recordemos que ese es el lugar en el que el cuarto evangelio nos ha ubicado. En la Betania, más allá del Jordán, nos propone a nosotros un nuevo díptico. Y, como he acabado de decir, es el tercero dentro de las narraciones. Y es un díptico que ya no brota de las aguas del Bautista. Es Jesús ahora el que ocupa por entero el papel del protagonista, como Mesías Nazareno. Lo hemos escuchado en la lectura. Es el protagonista, el Mesías Nazareno, junto a sus nuevos discípulos, como esta iconografía, como este mosaico que ustedes ven en pantalla nos los muestra. Jesús junto con sus discípulos. Y en este día, que es el cuarto día, Jesús determina dejar a Betania, a la Betania más allá del Jordán, para dirigirse hacia el norte, hacia Galilea. No sin antes suceder de nuevo otros encuentros, en este caso otros 3 encuentros marcados en estos versículos que hemos leído. Estos 3 encuentros son los siguientes. En el primero, como escuchábamos, que está entre los versículos 43 y 44, Felipe se encuentra con Jesús. En los versículos 45 al 46, como hemos escuchado y como escucharemos, 45 al 46,
Felipe encuentra a Natanael. Y finalmente, una escena todavía más alargada, más descriptiva, contenida entre los versículos 47 hasta terminar 51, 47 al 51, estaremos ante el diálogo, el encuentro de Jesús con Natanael. Yo les propongo entonces que analicemos en este caso cada uno de esos encuentros. Miremos el primer encuentro, solamente en la evolución de estos dos versículos. Mire que comienza el texto diciéndonos al día siguiente, tal cual como ha venido haciéndolo en los versículos anteriores. Para ello recuerden el versículo 29, recuerden el versículo 35 y ahora el versículo 43. En total son 3 menciones de al día siguiente. Pero recordemos entonces que son 4 días. El primer día sería aquel en el que Juan es visitado por los levitas, los sacerdotes y por los fariseos. Bueno, estamos en el 4.º día. Como he acabado de decir, Juan ha desaparecido. Miren lo que dice. Al día siguiente quiso ir hacia Galilea y encuentra a Felipe. Se refiere a Jesús. Y dice a él Jesús, sigue a mí o sígueme. Era Felipe de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Este pedacito de texto es bien interesante porque mientras el autor nos va a dejar a nosotros en claro cuál sea el propósito de Jesús, al mismo tiempo va a narrar por primera vez su encuentro con Felipe. Además, miren, estos 2 versículos permiten intuir las intenciones del autor. Por un lado, cuando introduce al nuevo discípulo, es decir, a Felipe, al mismo tiempo está introduciendo al primer discípulo al cual Jesús invita a seguirlo. Entonces, miren la intención, nos muestra a Jesús llamando al seguimiento a un discípulo, en este caso a Felipe, cosa que no había sucedido anteriormente. La palabra akolutheimoi, que ustedes pueden observar en esta presentación, akolutheimoi, que estoy señalando yo, nos dicen que este es el primer discípulo al que Jesús invita a seguir. Sí, a los demás les había dicho, vengan y vean, pero en este caso es a Felipe al que invita a seguir. ¿Y cuál es la otra intención del autor? Por el otro lado, con el personaje Felipe se ponen las coordenadas de un cambio de geografía. Nos vamos a dirigir entonces hacia, como dice en griego, Betsaida. Es decir, nos vamos hacia el norte, hacia Galilea, que recuerden es la región que va a servir como escenario para el primer signo de Jesús, como será narrado en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea. Así haciendo, entonces, el autor va a conectar los relatos de aquí, de Betania, más allá del Jordán, con lo que acaecerá en Caná de Galilea, cuando Jesús será invitado con sus discípulos a unas bodas. Y observemos algo más para que tengamos en cuenta. El encuentro con Felipe, por tanto, miren, que parece ser casual porque el texto nos dice al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea, encuentra a Felipe, un encuentro que parece casual, realmente es intencionado para el narrador. ¿Por qué? Porque el narrador quiere que nosotros pongamos los ojos en la latitud del norte, que no es cualquier latitud. Es cierto que en el 4.º evangelio hay una dedicación preeminente al sur, a Jerusalén, pero no por ello se desconoce que el 4.º evangelio dé una importancia al norte. Importancia que sí se encuentra muy marcada en los evangelios sinópticos. Entonces, miren, el narrador pone nuestros ojos hacia el norte, esa latitud importante
para el ministerio de Jesús. Y allí aparece ese lugar, Betsaida o Betsaida, como se escribe en griego, que es, nos dice el texto, el lugar de origen de Felipe. Y esto también va a ser mencionado en Juan. Le pido el favor a alguno de ustedes o a todos ustedes que busquen Juan capítulo 12, versículo 21, para que escuchemos algo más que se dice de Felipe. Por favor, alguno que lea Juan capítulo 12, versículo 21. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Bien, ustedes pueden ver que el texto, para mencionar a Felipe, lo relaciona a su lugar de origen, a Betsaida. Estos se refieren a un grupo de griegos que querían ver a Jesucristo y obviamente pues el texto, el narrador quiere que nosotros nos acordemos que el Felipe del capítulo 12 es el Felipe del capítulo 1 que proviene de Galilea. Entonces miren, el personaje Felipe, que es oriundo de Betsaida, nos regala al mismo tiempo ese punto de conexión con el Jesús que se dirige hacia el norte, hacia Galilea. Pero no solo eso, hemos escuchado en el texto que Betsaida también es el lugar de donde son oriundos Andrés y Simón. Lo pueden ustedes mirar en el versículo 44 del capítulo 1. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y ciudad de Pedro. Miren, Betsaida, como ustedes pueden ver aquí en el mapa, es una ciudad posiblemente del norte. Su ubicación es un poco compleja. De hecho, se ofrecen en la arqueología algunas posibilidades, pero siempre lo ubicaremos al norte de Galilea. Aquí abro yo un paréntesis. En esta plataforma hay un archivo que tiene dos cosas, una que dice croquis y la otra que dice la geografía de Juan en el cuarto evangelio. Yo les pediría a ustedes que imprimieran o si pueden que calcaran, que dibujaran un mapa en sus libros de apuntes, en sus cuadernos, para que ustedes mismos estén señalando dónde son cada uno de estos lugares. ¿Cuál es el propósito de esto? Que nosotros recordemos en nuestra cabeza la geografía de Juan, que nosotros asimilemos el plano geográfico por el que se movía Jesucristo y tercero, que nos preparemos para el examen final donde una de las preguntas tendrá que ver con la ubicación dentro del mapa de los hechos que han pasado sobre Jesús en algunos lugares de la Palestina. De hecho, miren, en el mapa de acá ya tenemos ubicadas varias cosas. El mar Mediterráneo o el Gran Mar, como ustedes bien lo conocen, el Mar Muerto, el río Jordán, el mar de Galilea, la región de Galilea que apenas hoy he señalado, pero la última vez que señalamos los lugares topográficos habíamos tratado a Jerusalén, cuya cercanía nos ofrece una pequeña villa, un pueblito, digámoslo así, llamado Betania, o la posible Betania de la cual habla el Evangelio como lo habíamos trabajado en unas lecciones atrás, Betania o Betabara. Miran las dos ubicaciones. Esta sería la Betania más allá del Jordán, posiblemente en la cual nos encontramos en la narración de estos evangelios. Entonces yo les pediría, y ya cierro el paréntesis, que por favor hicieran eso, calcaran el mapa, lo imprimiesen y mientras yo voy nombrando un lugar nuevo, en este caso Betsaida, observen que la coloco entre interrogantes porque puede ser que sea ahí, puede ser que sea un poco más arriba, un poco más abajo. Ustedes la aprendan, la asimilen en cuanto a los lugares. Miren el recorrido de Jesucristo que va a suceder en el transcurso de este evangelio. De Betania, más allá del Jordán, a Betsaida. Si no lo tienen hoy, basta que simplemente ustedes después lo saquen, lo impriman, lo dibujen como quieran y a través del video de esta clase ustedes van ubicando esos lugares. Cada vez que yo voy pasando de narraciones, iré ubicando nuevos lugares. Bien, ahora sí continúo. Entonces Betsaida es el lugar donde habrían nacido o donde eran originarios tanto Felipe, este discípulo encontrado por Jesús,
como Andrés y Simón, los discípulos que habían encontrado a Jesús y que habíamos estudiado en la clase anterior. Miren que Betsaida es una ciudad al norte del mar de Galilea, si exactamente está ubicada ahí. Y realmente tenemos que decir algo, desconocemos mucho de Betsaida porque incluso hasta las Sagradas Escrituras ignoran a Betsaida. Solamente encontramos este término dentro del Nuevo Testamento y lo encontramos en pocas menciones, y las menciones están todas agrupadas en los Evangelios sinópticos y en Juan. Vean, para ser específico, las menciones no pasan el número de mis dedos. A Betsaida, por ejemplo, se le encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 21. Yo los invitaría a que fuéramos, voy a distribuir textos para que leamos todos juntos. Entonces voy a invitar, ya que escuché a Santiago, vas a buscar Mateo 11, 21, Mauricio, vas a buscar más Marcos 6, 45, Marcos 6, 45, Julián va a buscar Marcos 8, 22, Marcos 8, 22, le pido el favor a Camilo de buscar Lucas 9, 10, Lucas 9, 10, a Daniel le pido el favor de buscar Lucas 10, 13, Lucas 10, 13, y bueno, ahorita les pediré a otros que busquen otras cosas. Vamos a comenzar entonces con Mateo 11, 21. Por favor, Santiago lo lee. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertos de sayal y sentados en ceniza. Bueno, no es una clase de sinópticos, pero ven cómo el ay o el oráculo que recita Jesucristo compromete a Betsaida como un lugar donde Jesucristo habría ejercido su ministerio. Un lugar, desgraciadamente, en el que la gente no habría aceptado el anuncio de Jesús. Bien, vamos a Marcos 6:45. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Bien, ahí ven ustedes que era un lugar al cual Jesús iba tranquilamente con sus discípulos, un lugar privilegiado, digamos, como sede de Jesús y sus apóstoles. Leamos el capítulo 8, versículo 22. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Bien, ven que es el lugar donde Jesucristo ejercería una curación. En este caso, del ciego, vamos a Lucas. Lucas 9:10. Al regresar, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos hacia una ciudad llamada Betsaida. Bien, de nuevo es el lugar donde Jesús se retira, se va al norte. Y finalmente leamos el capítulo 10, versículo 13, Daniel. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que sentados con vestido de penitencia y ceniza se habrían convertido. Bien, miren que han escuchado ustedes que es el lugar de una profecía, es el lugar donde se retira Jesús con sus discípulos. Y en este texto, que fue el mismo texto que leímos ahorita en Mateo, era el texto que nos recordaba a nosotros que fue lugar preeminente del anuncio de Jesucristo. En el Evangelio de Juan esto no se nos dice. Se nos dice simplemente que de Betsaida son oriundos Felipe, Andrés y Simón. Pero yo quisiera como indagar un poquito más. ¿Por qué propongo yo un mapa? ¿Por qué propongo trabajar el nombre, la toponimia de Betsaida? Es decir, ¿cuál es el significado de Betsaida? Porque no hay lugar dentro del cuarto evangelio que no tenga un valor importante para el autor del cuarto evangelio. Obviamente, el autor del cuarto evangelio parece que conoce las tradiciones sinópticas, pero o las profundiza o las eleva.
Entonces volvamos a Betsaida, miremosla acá, a los pies, digámoslo así, del mar de Galilea, a la orilla del mar de Galilea. A mí me llama mucho la atención los significados de la etimología hebrea, porque esta palabra que existe en hebreo, o también quizás en arameo, significa casa de pesca o casa del pescador. Esa es una de las posibles etimologías, si no la más aceptada por casi todos, que vendría de una palabra hebrea, Bet-Sida o Bet-Seda, según como se pronuncie, casa de pesca, casa del pescador. Que el autor haya pensado en esto o no, lo aclaro. El concepto Bet-Seda o Bet-Sida, Bet-Saida, está evocando a la tradición sinóptica que hemos acabado de escuchar. Sí, la tradición sinóptica que a nosotros nos cuenta sobre la labor de los primeros discípulos antes de seguir a Jesús. Ustedes recordarán otros textos bíblicos de Marcos, de Mateo e incluso de Lucas, en los que se habla que allí, en el mar de Galilea, Andrés, Santiago, Juan y Pedro se dedicaban al oficio de la pesca. Entonces, yo creo especialmente que en el cuarto evangelio estos hombres posiblemente habían dejado el norte, donde trabajaban como pescadores, en su ciudad Betsaida, habrían dejado el norte, lo habrían abandonado para buscar al Mesías. ¿Esto de dónde lo saco yo? Si ustedes leen el versículo 41, obsérvense que cuando Andrés va donde Simón Pedro le dice, hemos encontrado al Mesías. Estos hombres estarían en la búsqueda del Mesías y habrían abandonado por siempre, por un tiempo o como queramos, porque esto no lo dice el texto, su Betsaida, su pesca, sus redes para encontrar al Mesías. Y habrían intuido el mesianismo en Juan el Bautista y quizás todos habrían sido sus discípulos. Al menos sabemos que dos sí fueron discípulos directos de Juan el Bautista, Andrés y el discípulo que no conocemos su nombre. Entonces miren, Betsaida, como ven ustedes acá, está en la ubicación a la cual tendrán que volver estos discípulos para ser testigos y serlo en su propio terruño, lo más difícil. Y sobre todo ser testigos del primer signo de Jesús que sucederá aquí en Galilea, en Caná. Ellos serán testigos del Mesías que han encontrado, del Mesías que muestra su gloria en su primer signo. Interesante también a este punto es que volvamos a este personaje llamado Felipe. Miren, Felipe se constituye en el cuarto discípulo, luego, primero del discípulo anónimo, después de Andrés y después de Simón Pedro. Es el cuarto discípulo llamado por Jesús a seguirlo. Y aunque su llamada parece casual, parece fortuita, el sentido de su vocación, en cambio, no es para nada casual y no es para nada fortuito. Miren, en las narraciones de los evangelios sinópticos los datos cambian, son diversos. ¿Cuáles son los primeros discípulos? Le quiero pedir el favor a Abel que me busque Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Y le voy a pedir a Samuel que me busque a Lucas, capítulo 5, versículos 1 y siguientes. Yo le iré diciendo por dónde va saltando. Empecemos con Abel, Marcos 1, capítulo 1, versículo del 16 al 20. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes.
y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Dejemos hasta ahí. Miren, observen entonces los 4 nombres que pertenecen a Galilea. Primero Andrés, su hermano Simón, y luego Santiago y Juan. Esos son los 4 nombres que nosotros escuchamos en la tradición sinóptica. Por ninguno de esos nombres aparece Felipe. Y lo mismo sucede en el texto paralelo a este de Marcos. En Mateo 4, 18 al 22, son esos 4 discípulos los que se nombran. Repito, Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Y ahora vamos donde Samuel. Samuel, lee por favor Lucas capítulo 5, versículos del 1 y siguiente. Yo te diré dónde paras. Listo, Padre. Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón. Bien, para ahí. Vemos que entonces el primero que tenemos en esta lista es Simón. Ahora vamos a ir un poco más adelante. Vamos al versículo 8. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas de Jesús diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían capturado. Lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Bravo. Que eran compañeros de Simón. Bravo. Entonces miren que la tradición lucana nos ofrece solo 3. Andrés no está por ningún lado, está Simón, está Santiago y está Juan. Siempre aparecen junticos Santiago y Juan en estos momentos de la tradición del llamado de ellos, en la tradición sinóptica. Miren, en ninguna de estas listas aparece Felipe. En ninguna. Y de hecho, cuando voy a buscar en los evangelios sinópticos a ese tal Felipe, me lo encuentro solo en un punto. Le voy a pedir el favor en este momento a Pino Andrés que me busque Marcos capítulo 3 versículo 18. Marcos 3, 18. Le voy a pedir de nuevo a Mauricio que por favor me busque Mateo 23. Y de nuevo también le pido el favor a Camilo que me busque Lucas 6:14. Empiezo. Marcos 3:18, luego Mateo 23 y luego Lucas 6:14. Bien, empecemos con Marcos 3:18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Muy bien, déjalo ahí. Iscariote. Ahí está muy bien. ¿Qué está haciendo Jesús? Está dando la lista de las personas a las que ha llamado para incorporarlas al grupo de sus apóstoles. Lo mismo ocurre en Mateo 23. Vamos a leer Mateo 23. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que será justo. Ellos fueron. Volvió a la hora sexta, a la nona, e hizo lo mismo. Yo creo que me he equivocado contigo, apreciado Mauricio. Vete mejor a Mateo. Discúlpame que yo cometí aquí un error que no sé ni por qué lo cometí. Y ya se me perdió la cita exacta. Bueno, vamos a Lucas 6:14. Enseguida corrijo contigo, Mauricio. Lucas 6:14. A Simón, a quien llamó Pedro. Bueno, Julián, ya usurpaste. Ay, en ese momento cerró los ojitos cuando yo le dije a Camilo, pero no hay problema. Dale. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé. Sí. Miren, ustedes ven que esas 2 listas, porque la de Mateo la tengo equivocada, enseguida les daré... hola. Creo que la de Mateo es Mateo 10:3. Ay, gracias, hijo. Mateo 10:3. Mateo 10:3, para que lo haces ahí, la tienes ahí, hijo. Léela, por favor. Dice: Felipe y Bartolomé,
Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, Bravo, y Tadeo. bravo, bravo, bravo. Gracias, mijo. Ve cómo ven ustedes la lista de Felipe. Felipe solo aparece ¿para qué? Para formar parte de una lista. No hace nada más. Es muy interesante estos textos porque realmente aparecen como personajes importantes los apóstoles, pero realmente, activamente dentro de la narración, solo algunos de ellos. Diferente Juan. Juan toma un nombre particular, Felipe, no cualquier nombre. Lo hace aparecer como oriundo de Betania, y no solo lo hace aparecer como oriundo de Betania o discípulo, el primero al cual le dice sígueme, sino que hace mucho más. Miren, por mucho tiempo yo quiero aclarar una cosa con él, porque a través de Felipe esto es lo que va a suceder en el Evangelio. Por mucho tiempo, queridos muchachos, se ha dicho que el discípulo es aquel que escoge a su maestro, ¿no? Eso lo hemos dicho siempre. En la antigüedad, el discípulo iba en la búsqueda de un maestro, sobre todo en el judaísmo, para aprender la Torá y sobre todo a interpretarla, en la medida de las posibilidades. Se dice que solamente los primogénitos de una familia podían acudir a estas escuelas. Y entonces es el discípulo el que busca y escoge a su maestro. De otro lado, siempre se ha dicho que el apóstol es aquel que es elegido por el maestro. Eso lo podemos observar como lógica dentro de los evangelios sinópticos, allí donde los discípulos siguen a Jesús y donde después de este grupo de discípulos grande, más de 72, Jesús se elige a 12, enviándolos. Recuerden que la palabra apóstol tiene como contenido, como acepción, la idea del enviado, aquel que se envía. Aquí, en el Evangelio que estamos leyendo, este primer capítulo, es el rabí, es Jesús, el maestro, el que llama a su discípulo Felipe diciéndole, acoluce moi, sígueme. Es el maestro que llama a su discípulo. Y vale la pena recordar, como ya lo había anunciado en algún momento de estas lecciones, que en el cuarto evangelio, la palabra enviado o la palabra apóstolos está reservada a Jesús, contrario a los evangelios sinópticos, donde con el término apóstol son denominados aquellos 12 escogidos por Jesús. En Juan, los discípulos van a participar de este envío, y entre ellos Andrés, Simón, en este caso Felipe, y también, ¿por qué no?, el discípulo que hasta ahora permanece anónimo y del cual no se nos ha dicho todavía nada. Miremos de nuevo el texto. A mí me llama la atención precisamente de esto último. Me llama la atención que se omita el personaje del discípulo, aquel que no tiene nombre, del cual hablamos en la lección pasada. Miren, porque en este estudio que estamos haciendo, aquí en estos textos no se nombra al discípulo que fue con Andrés a seguir a Jesús y al cual Jesús les dice, vengan y vean. En cambio, en este texto se relaciona a través del nombre de Betsaida a 3 discípulos en su origen, a Felipe, a Andrés y a Simón. Me pregunto yo, y cada uno pregúntese, ¿el discípulo anónimo también provenía del norte? ¿También provenía de Betsaida? Miren, si es así, recuerden que en la tradición sinóptica del norte pertenecen 2 hermanos. Al norte pertenecen 2 hermanos, a Galilea, Santiago y su hermano Juan. Sí, del norte era Juan, según la tradición sinóptica. Quizás el autor de este evangelio habría dejado un indicio, pues que ya había conocido la comunidad joánica acerca del origen de quien inspiraba este cuarto evangelio. Quizás todo esto, la Galilea, la tradición de los discípulos del norte, quieren decir que el discípulo anónimo
también viene de allá y que debemos pensar en ese, en Juan. Quizás. Pero también esta tradición sinóptica habían mencionado un cuarto discípulo, Santiago, el hermano de Juan. Y además, en la tradición sinóptica, como hemos acabado de ver, a Felipe se le ignora completamente. Se le ignora incluso como parte de estos discípulos recogidos en el norte. Me pregunto yo entonces, ¿por qué excluir a Santiago, que es el hermano de Juan? ¿Por qué no mencionarlo aquí, en la tradición del cuarto evangelio? ¿O por qué no decir que ese discípulo anónimo es Juan? Y en cambio, privilegiar a un discípulo para nada importante en los evangelios sinópticos, dándole un protagonismo. Un discípulo que al fin de cuentas no es tenido en cuenta como protagonista en la tradición sinóptica. ¿Cómo responder a estas cuestiones que yo estoy elaborando? Miren, es necesario estudiar la totalidad del cuarto evangelio para comprender la lógica del pensamiento de su autor. Si yo no estudio todo el cuarto evangelio, responder a estas preguntas ahora simplemente es ofrecer una, digamos así, una respuesta, una afirmación muy parcial. Una respuesta a estas cuestiones aquí planteadas atendería al final de un curso de Juan o de un comentario sobre Juan. Un poco así hace, por ejemplo, Raymond Brown, que al final dedica algo al discípulo anónimo o amado. Pero yo quiero anticipar algo que sí se puede percibir. Miren, la llamada de Felipe que nosotros hemos acabado de escuchar es muy curiosa. Y creo que es el indicio de una respuesta a los cuestionamientos que he acabado de plantear. Felipe no solo aparece aquí, en este primer capítulo. Felipe además va a aparecer más adelante. Voy a pedir el favor a tres de ustedes que me lean los siguientes textos. Por favor, ahora sí, no, para no confundir las cosas mejor, digámosle a Julián que lea Juan capítulo 6, versículo del 5 al 7. Juan 6, 5 al 7, a Samuel que me busque Juan capítulo 14, verso 8 al 9, y a Abel que me busque Juan capítulo 12, versículos del 21 al 22. Repito los textos: Juan 6, 5 al 7, Juan 14, 8 al 9, Juan 12, 21 al 22. Vamos a mirar qué más hace Felipe dentro de este evangelio. Comencemos con Juan capítulo 6, versículos 5 al 7. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no basta para que cada uno tome un poco. Miren, Jesús aparece a propósito de la multiplicación de los panes como un personaje activo que ofrece uno de los elementos más interesantes sobre la función del discipulado a partir de Jesús. Vamos al capítulo 14, versículos 8 al 9. Listo. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Respondió Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, como ven, Felipe no solo está al principio de este evangelio o en la mitad, por ejemplo, en la narración de la multiplicación de los panes, sino que incluso aparece activamente en un diálogo con Jesucristo, y no cualquier diálogo, un diálogo importante. Diálogo en el que Felipe le solicita a Jesús, como hemos escuchado, que le muestre a él y a sus condiscípulos al Padre. Y esto permite que su maestro, su rabí Jesús, se manifieste como ¿qué?
como el revelador, como el visibilizador del Padre. Como ven, la figura de Felipe no es cualquiera. Sí, no aparece en todo el Evangelio, pero aparece en ciertos puntos y con funciones muy específicas, porque a partir de Felipe, quien ha conocido a Jesús debe saber que Jesús revela al Padre. Abel. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Bien, ya ven ustedes, este es un texto que habíamos ya citado. Felipe sirve de intermediario entre un grupo de griegos que le piden a él: queremos ver a Jesús. Y vuelve a aparecer otro de los discípulos que aparece al principio del libro de los signos. Miren cómo, el libro de los testimonios. Miren cómo el libro de los testimonios abre con estos discípulos y cierra con estos discípulos. Otra vez en un ejercicio concéntrico. Esto le da unidad a esto que estamos diciendo, a esto de lo cual estamos hablando. Porque Andrés, Felipe y otros más, otras circunstancias más, cerrarán bien el libro de los testimonios. Porque de eso se trata el testigo, ¿no? El testigo es aquel que permite ver a través de su palabra, que permite encontrar a través de su palabra a quien él cree. Y como Felipe cree en Jesucristo o creerá en Jesucristo y confirmará es el Mesías, pues él también llevará a ver a otros a Jesús. En este caso al mundo griego, porque este es el significado del capítulo 12, que el anuncio de Jesús no se cierra simplemente en la comunidad judía, a donde él anunció con tanto esmero, sino que se abre a la comunidad pagana, la comunidad de los que no hablan la lengua hebrea, la comunidad griega. Miren, con este giro de relatos, entonces el autor está indicando cómo también el discípulo se transforma en un revelador, o si queremos, en un visibilizador de aquel que revela al Padre. El discípulo, testigo, muestra al testigo del Padre, a Jesucristo. Entonces yo creo que la función de Felipe durante todo el Evangelio, pero especialmente acá en su llamada, es la de convertirse en el paradigma del discipulado. El paradigma del discipulado. El paradigma del discípulo que acompaña a Jesús, sobre todo en el cuarto Evangelio, definiendo con su actuar la dinámica de quien se hace testigo del Cordero. Felipe acepta seguir, Felipe conduce a otros a Jesús, Felipe dialoga con Jesús, Felipe finalmente nos revela al revelador del Padre. Ese es el paradigma del discípulo. Y miren, testigo de estas situaciones como Felipe, también fue aquel discípulo anónimo, del que todavía no sabemos su nombre, y no lo sabremos. Discípulo que, conociendo dónde vivía o dónde permanecía Jesús, porque él estaba en la cercanía al círculo del Mesías, puede entonces este discípulo anónimo narrarnos los hechos que acaecieron a Felipe, uno de los cuales recuerda un mensaje profundo, lo hemos acabado de leer, aquel en el que Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo llevo con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como ven ustedes, entonces, testigo de lo que le sucede a Felipe es el discípulo anónimo, del cual no podemos decir un nombre, pero sí podemos afirmar lo que ha visto, de que ha sido testigo él. Dejemos entonces este primer encuentro y vayamos al segundo encuentro. Felipe encuentra a Natanael. Veamos cómo el tiempo relativamente transcurre rápido. Felipe apenas lo han llamado y ya se encuentra
ante un enigmático discípulo, muy enigmático. ¿Por qué? Porque Natanael no aparece en toda la tradición evangélica. Natanael aparece solo en 2 momentos. Voy a pedirle el favor en este momento a que a Pino me busque por favor el capítulo 21, el último capítulo, versículo 2. Natanael es un enigma para la tradición evangélica. Y de hecho, como les estoy diciendo, solo aparece aquí y va a aparecer posteriormente en este capítulo que Pino nos va a leer, Juan 21, 2. Dale, Pino, lee. Andrés, ¿estás por ahí? Parece que no. ¿Hay algún otro que por favor? Ahí sí. Bueno. Sí. Dele pues. Padre, 21:2. Sí, hijo, dale. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeos y otros 2 de sus discípulos. Bravo, está muy bien. Como ven, recuerden que es aquel pasaje en el que los pescadores están pescando, Jesús ha resucitado y se aparece en medio de ellos. Allí está el discípulo, que no sabemos su nombre, que es el que reconoce a Jesús, y particularmente está este hombre llamado Natanael. Es allí, al final de todo el Evangelio, en este epílogo, que conoceremos que Natanael también tiene un lugar de procedencia. Procede de Caná de Galilea. Y además intuimos que forma parte del círculo de discípulos entre los que se encuentran Pedro, como escuchamos en la lectura que hizo Pino, Tomás el mellizo y los Zebedeos. Es decir, se supone, ¿quiénes son los Zebedeos? Santiago y Juan. Pero no se dice Juan. Más tarde aparecerá el discípulo al que Jesús amaba. Interesante, ¿no? Miren, es también llamativo y muy interesante el lugar al cual se asocia Natanael. ¿Por qué? Porque Caná de Galilea, lugar donde es oriundo Natanael, recuerden, como nos acaba de decir el capítulo 21, versículo 2, es el lugar donde se van a desarrollar los hechos que siguen a continuación, las bodas de Caná. Es como si este relato nos estuviera preparando al siguiente relato, conectándonos desde ya a lo que se viene, diciéndonos que no se puede comprender Caná de Galilea sin comprender el ámbito del discipulado de Jesús. Porque lo que va a suceder en Caná de Galilea es la manifestación a través de la cual los discípulos se convertirán en testigos. Ahora, hagámonos una pregunta. Cuando comenzamos este texto bíblico, decía que Jesús se proponía ir hacia Galilea, hacia el norte. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿Jesús ya está en Galilea? ¿Jesús está yendo hacia Galilea? Jesús apenas va a partir hacia Galilea. ¿Dónde exactamente se encuentran Felipe y Natanael? ¿Dónde encontró Felipe a Natanael? ¿Podría ser que Jesús ya llegó con sus discípulos a Galilea? O, preguntémonos, ¿Natanael habría bajado con los otros discípulos, en este caso con Felipe, en la búsqueda del Mesías? Y entonces se encuentran en la Betania, más allá del Jordán. O Natanael fue encontrado por Felipe de paso en el viaje que Jesús hacía con él, hacia el norte. Vamos por favor al capítulo de las bodas de Caná de Galilea. Por favor, alguno que lo lea, capítulo 2, versículo 1. O bueno, alguno que lo lea, si lo quiere leer alguno, hágame esa cortesía. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Julián,
te voy a usar aquí como chivo expiatorio. Dice, a los 3 días había una boda en Caná de Galilea. ¿A los 3 días de qué? ¿Ves cómo comienza el capítulo segundo? Sí. ¿A los 3 días de qué? Después del encuentro con Felipe y Natanael, de lo que estábamos hablando. Muy bien. Entonces está hablando de un arco temporal. Hijo, ¿estamos en qué día nosotros de la narración? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? En el cuarto. En el cuarto. Y si pasan 3 días, ¿las bodas de Caná son en qué día? En el séptimo. En el séptimo día sucede Jesucristo revelando su gloria. ¿Esos no son números acaso? ¿Los días no han pasado acaso? Miren, es muy interesante esta anotación que yo estoy haciendo, no solo acá, sino porque después, al final, cuando va a concluir el libro de los testimonios, también pasarán 7 días. 7 días para comenzar, 7 días para concluir. Lo veremos cuando lleguemos en nuestro vuelo de pájaro que no arranca allá. Entonces yo quiero decirles eso, el capítulo 2.1 que nos ha leído Julián, inicia diciendo a los 3 días había una boda, sugiriéndonos a nosotros un tiempo ya de residencia, es decir, emparentado con los hechos que se habían descrito anteriormente, es decir, el encuentro de Jesús con Natanael, de Felipe con Natanael. La exactitud de donde haya sido el encuentro parece no ser la decisiva en esta narración, pero sí parece ser decisivo el lugar que hará de los discípulos los testigos de la gloria de Jesús. En Caná ellos se convierten en testigos, esto ya lo vengo diciendo varias veces. Y Caná ha sido evocado en este relato que estamos estudiando de maneras distintas. En este caso, en esta ocasión, ha sido evocada con Natanael, cuyo origen es el de Caná. Aquí hemos llegado ya a completar el díptico. Hemos visto la primera parte del díptico, que son los encuentros, y ahora llegamos a la segunda parte del díptico, el testimonio. ¿Por qué lo completamos en este punto de la narración? Porque cuando este Felipe, recién llamado por Jesús, hace testimonio de Jesús, un anuncio que por lo demás lo realiza en primera persona plural. Miren, dice el texto, encuentra Felipe a Natanael y dice a él, sobre el que escribió Moisés en la ley y en los profetas, hemos encontrado a Jesús, hijo de José de Nazaret. Hemos encontrado. Miren, cuando dice hemos encontrado, Felipe se está implicando paradójicamente. Explico por qué digo implicándose paradójicamente. Porque nos está diciendo Felipe que él es uno, junto con Andrés, con Simón y el discípulo ignorado o enigmático que ha encontrado al Mesías. Pero es paradójico porque ¿quién encontró a quién? ¿Felipe a Jesús o Jesús a Felipe? El concepto es interesante porque el relato nos ha apenas afirmado que es Jesús quien encuentra a Felipe y no al revés. ¿Qué pasa acá? Es trabajo del discípulo, y esto es por lo cual yo digo que Felipe es un paradigma en el discipulado, es trabajo del discípulo, habiendo o haciendo experiencia de su maestro al caminar con él, descubrir su identidad. Al descubrir su identidad, esa identidad se va a convertir para el discípulo en el contenido de su testimonio. Repito esta idea. Es imperioso para el discípulo, es trabajo del discípulo hacer experiencia de su maestro mientras camina con él. Y mientras camina con él descubrir su identidad. Y esa identidad se le va a convertir en el contenido de su testimonio. No puede existir un testigo que no haya hecho experiencia de lo que atestigua. Pues Felipe se convierte en testigo haciendo esa experiencia.
Y entonces miren, su testimonio, ¿qué contiene? Contiene la siguiente idea. Él, Jesús, el de Nazaret, es sobre el que escribió Moisés en la ley y en los profetas. Es muy interesante lo que dice Felipe, porque yo no sé si ustedes sabrán que el Talmud, si no saben qué es, pueden buscar. Para quienes vieron Salmos conmigo, yo explico eso ahí. El Talmud y las tradiciones piadosas judías nos dicen que Moisés es el autor de la Torá, de los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, pero también lo ponen como autor de otros textos, en este caso de los profetas. A Moisés la Escritura lo llama el profeta, el grande profeta. Y lo que está diciendo Felipe no es cualquier cosa. Felipe está diciendo que Moisés, el grande profeta que escribió los textos sagrados, allí da testimonio de Jesús, que habla de él. Y esto, atención, es el contenido de lo que pretende Felipe decir a Natanael cuando quiere presentarle a Jesús. Ven, no es cualquier testimonio, porque indirectamente lo que está diciendo es que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, expresión que encontraremos más adelante en este Evangelio. Jesús, de quien habla Moisés, es el que ha encontrado a Felipe y ha encontrado a los demás, y ahora es presentado a Natanael con rasgos propios. Se dice que Jesús es hijo de José y que proviene apó, como dice aquí la preposición, de Nazaret. Hasta este punto, miren, el relato del cuarto evangelio presenta los orígenes de sus personajes, vinculándolos a zonas geográficas con funciones específicas. Pues bien, miren, si Andrés, Simón y Felipe provienen de Betsaida, Betsaida recuerden que significa la casa de la pesca o la casa del pescador, donde ellos eran en otro hora, en tiempo atrás, pescadores. Y si Natanael proviene de Caná de Galilea, que después eso también tendrá su valor, pues Jesús proviene de José y proviene de una tierra llamada Nazaret. El cuarto evangelio no nos va a mencionar el origen de Jesús en Belén. En Belén, Belén no es mencionado en el cuarto evangelio. ¿Dónde queda este bendito Nazaret? Como ustedes sabrán, Nazaret queda también en la región de Galilea. Aquí en el mapa ya la estoy ubicando. Antes no aparecía, ahora la estoy ubicando. Esta es Nazaret. Miren, Betsaida, Nazaret, aparece al occidente del mar de Galilea. Y de acuerdo a lo que nos está diciendo Natanael, o lo que nos va a decir Natanael, es un lugar impensable del cual no debería o no debiera provenir aquel del cual habla Moisés, según indica Natanael. Yo me devuelvo otra vez al texto. Miren lo que dice Natanael. De Nazaret puede que bueno ser, o si lo traducimos a una forma más tranquila, más correcta en español, de Nazaret puede provenir, puede brotar, puede salir algo bueno. A lo cual Felipe le dice, ven y ve. Miren, queridos muchachos, volvamos a este mapa, a Nazaret. Felipe entonces está haciendo una propuesta bien interesante a Natanael, porque no solo le dice, hemos encontrado, implicándose con Andrés y con Simón y con el discípulo anónimo, sino que también le impone un reto a Natanael, el reto de creer a pesar de todo, el reto de creer en un Mesías proveniente de un lugar impensable, el reto de creer que Jesús es aquel del que habla Moisés
en sus escrituras un origen que no coincide con lo que allí se dice. Nazaret hace de Jesús un norteño, uno que viene del norte. Natanael pareciera vivir de los estigmas frente a Nazaret, estigmas que nosotros escuchamos sobre todo en el Nuevo Testamento. Y no puede sino preguntarse, como es normal, en la posibilidad de que algo bueno proceda de ese lugar, dando cuenta pues de un pensamiento que parecía generalizado en la Palestina de la época y que implícitamente o que indirectamente hace de esa pregunta un heterotestimonio, porque cuando Natanael dice de Nazaret puede haber algo bueno, indirectamente está haciendo un heterotestimonio. ¿Por qué? Natanael confía en que las tradiciones mosaicas describen al Mesías como quien es bueno, como quien es virtuoso. Y eso, Nazaret, el que es bueno, el que es virtuoso, sería como la característica del rasgo que debiera acompañar al Mesías. ¿Qué hace Felipe? Felipe le hace una invitación. Felipe invita a que haga experiencia del bueno, del virtuoso, a venir a verlo con sus propios ojos. Y esto es interesante a este punto, digamos, de nuestra reflexión, pensar en la toponimia o en el significado de la palabra Nazarat. Bueno, realmente esto es tema de hipótesis. Pero Nazarat es posible que venga de un concepto hebreo, Natzer. Natzer. Lo voy a escribir acá para que se pueda ver ese concepto al menos transliterado. Natzer. Natzer. Nazarat es posible que provenga de este concepto hebreo Natzer. ¿Y ese concepto qué significa? Este concepto significa generalmente brote, significa vástago, significa retoño, significa flor. Y de hecho, a Nazaret hoy en día se le conoce como la flor de Galilea. Nazaret, así lo llaman en algunas lenguas y así, por ejemplo, al turista les gusta presentar a esta hoy ciudad grandísima, la llama la flor de Galilea. Pero entonces a mí me llama la atención esto, Jesús de Nazaret, Jesús que proviene de un lugar cuyo nombre significa brote, expresión, retoño, vástago. ¿Dónde encontraremos nosotros esa expresión en las Sagradas Escrituras? ¿Alguno de ustedes intuye algo sobre esto? Apareció una voz que me dio hasta miedo. Hola. Padre, Hola, te escucho. el salmo del profeta Isaías, ¿no? Pues bueno, salmo. Sí, no. Es correcto. Exacto, es correcta la expresión que tú estás utilizando porque se trata de un salmo, de una poesía en el contexto de Isaías capítulo 11, versículo 1, que yo en este momento procedo a leer porque se vuelve como muy interesante la cosa. Isaías capítulo 11, si ustedes lo quieren ubicar para que lo tengan ahí, para que se pregunten. Nazaret, ¿será que tiene algo que ver con esto? Perdón, yo dije que en Nazaret capítulo 11 versículo 1, sí. Pero brotará un renuevo del tronco de José. Y ahí nosotros encontramos en la palabra renuevo o vástago o flor el concepto Natzer.
sobre el que se posará el Espíritu del Señor. No, una referencia al Mesías. Algunos piensan que la palabra nazareno realmente se refiere más bien al nazareato, es decir, a que Jesús provendría de aquellos que han hecho un voto particular y que no tendría que ver en nada con la proveniencia de Nazaret. Sea lo uno, sea lo otro, a mí me sigue llamando la atención que en este punto de nuestra narración, Natanael se pregunte, ¿puede haber algo bueno de Nazaret? Y Nazaret, el concepto que significa brote, retoño, vástago, flor. Entonces miren, Natanael, como Natanael, que hará su testimonio de Jesús, muchos en la multitud que ha comido del pan bendecido y multiplicado por Jesús, como nos narra a nosotros el Evangelio de Juan en el capítulo 7, muchos verán en la multitud que este Jesús es bueno. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 7, versículo 12, cuando dice, y había muchos comentarios acerca de él entre las turbas. Unos decían, es bueno, es agathos. Queridos muchachos, de Nazaret brota lo bueno, brota el bueno. Nazaret, la flor de Galilea, de él, de ella, ha brotado también como retoño Jesús, el agathos, el bueno. Yo quisiera entonces que llegáramos ya finalmente al último encuentro, al encuentro entre Jesús y Natanael, que velozmente expongo, porque ya dicho esto me parece que he dicho casi todo. Vio Jesús a Natanael viniendo hacia él y dijo sobre él, he ahí un verdadero israelita en el que engaño no existe. Dice a él Natanael, ¿de qué me conoces? Respondió Jesús y dijo a él, antes que a ti Felipe llamara, estando bajo la higuera, vi a ti. Yo quiero que nos amparemos un poquito en la reflexión de estos dos versículos que vemos aquí frente a nosotros. Y se cierra la narración prácticamente con un diálogo entre Jesús y Natanael, en el cual dos veces a la palabra del Jesús sigue una de Natanael, antes de que Jesús cierre el diálogo, como veremos enseguidita. Felipe le había dicho a Natanael, ven y lo verás. Y efectivamente Natanael, ¿qué hace? Va, confía y va a donde Jesús. Pero lo más simpático del texto es que antes de que pueda ver a Jesús, este ya lo ve venir. Y Jesús dirige así su propio testimonio acerca de este nuevo discípulo enigmático que solo se encuentra en este evangelio. De hecho, utiliza esta expresión, mírenla acá, he ahí, he ahí un verdadero israelita. Es una expresión que ya ha aparecido varias veces. La dice, por ejemplo, Juan el Bautista cuando ve venir a Jesús y dice, he ahí el Cordero. Entonces miren, Jesús tiene una determinada mirada de Natanael y la transmite a quienes lo escuchan. En este caso, Jesús está acompañado. He ahí un verdadero israelita en el que engaño no existe. Jesús está con otros, quizás Andrés, quizás Simón, quizás el discípulo que atestigua estas cosas que están pasando. Y dice de Natanael, es un israelita de verdad en quien no hay engaño. Es muy interesante esta afirmación, porque la afirmación de Jesús cuadra muy bien con una serie de textos del cuarto evangelio en los que aparece una valoración positiva de Israel. A veces nos da la sensación de que en el cuarto evangelio Israel sale mal parado, pero no es Israel el que sale mal parado, porque en Israel hay un verdadero israelita. Se puede ser verdadero israelita.
Porque miren, es al fin de cuentas, como veremos en esta parte de acá, cuando Natanael le responde a Jesús, respondió a él Natanael diciendo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es al verdadero israelita al que le pertenece la expresión tú eres el Rey de Israel. Una expresión que nosotros vamos a ver repetida, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 13. Juan capítulo 12, versículo 13, por favor, ¿alguno lo quiere leer? Juan 12, 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Y bueno, y más cerca aún, leamos el capítulo 3, a propósito del encuentro con Nicodemo, el versículo 10. ¿Alguno que lea por favor ese versículo? Jesús le respondió: ¿Tú, que eres el maestro de Israel, no sabes de estas cosas? Ven, aquí está la relación con la expresión Israel, Rey de Israel. Miren, ellos ayudan, estas expresiones que hemos leído, nos ayudan a nosotros a encuadrar mejor el uso frecuentemente de, digamos de así, de este concepto peyorativo que hay sobre los judíos en el Evangelio. Sí, hay judíos que no aceptaron a Jesucristo, pero hay un grupo llamado el israelita verdadero, el Israel que atiende a Jesús, el Israel que ve en Jesús al Rey de Israel. Y estos también son miembros del pueblo judío. Mientras existen otros también miembros de este pueblo que se niegan a creer y a creer en Jesús. Miren cómo ustedes pueden observar acá que igual que Natanael había respondido a la alusión de Felipe con una pregunta más bien como desconfiada: ¿de Nazaret puede brotar algo bueno? Ahora alaba a Jesús. Y es muy interesante porque miren, Natanael no podía saber que Jesús poseía algo de lo cual no hemos hablado todavía aún, pero que surge durante los evangelios sinópticos: el conocimiento del corazón. Porque es a través del conocimiento del corazón que Jesús puede leer a Natanael y llamarlo verdadero israelita. Y de hecho, solamente con el conocimiento interior, el conocimiento de adentro se ve antes de ver. Y antes de que Natanael vea a Jesús, ya es visto por Jesús. Jesús está mostrando aquí poderes, digámoslo así, que van más allá de lo humano. Poderes que solo le vienen de Dios, de lo que Él conversa con Dios, algo que Dios, el Padre, le revela. Y esto es lo que lleva a exclamar a Natanael: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Maravilloso que trate a Jesús de rabí, porque entonces de esa manera Natanael lo está incluyendo como maestro en Israel. Y ya no solo lo ha hecho aquí este hombre llamado Natanael, sino que lo han hecho sus compañeros discípulos, como atrás en la narración se dice. El título Hijo de Dios que nosotros veremos, que hemos visto acá, también no nos pasa desapercibido. Porque ese título Hijo de Dios tiene raíces grecorromanas con las religiones grecorromanas y también tiene raíces con las religiones orientales. Los judíos también un poco tienen algo de esta tradición. Y es muy notable aquí eso que se dice de Jesús, relacionándolo con la ley. Porque si vamos al capítulo 10, los versículos 34-36,
que aluden a un salmo, Jesús justifica el derecho de ser hijo de Dios e incluso el derecho de ser Dios mismo. Al inicio de este evangelio, que se diga que Jesús es hijo de Dios no es cualquier cosa. Además, confesar a Jesús como Rey de Israel es el privilegio que se dio al cuarto evangelio, porque ningún otro lo hizo. Sí, ustedes me dirán, el relato de la pasión de los sinópticos nos dice a nosotros que los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de Jesús crucificado porque había recibido ese título. Recuerden lo que mandó a escribir Pilatos. Pero no, aquí en el Evangelio de Juan, en este pedacito, después en el capítulo 12, versículo 13, como hemos acabado de leer, se rinde homenaje a Jesús diciéndole Rey de Israel. Entonces miren, Natanael se convierte en el precursor de la multitud que grita Jesús, hijo de David. Cristo, hijo de Dios, Jesús, Rey de Israel, es la imagen que conserva la fe de la primera comunidad joánica. Voy a concluir entonces con llevándolos inmediatamente a en los últimos versículos, al último versículo que se nos da en este relato. Y dijo a él, amén, amén, digo a vosotros, veréis al cielo abriéndose y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Queridos muchachos, uno podría pensar que la confesión de Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, se convierte como en el culmen de los títulos cristológicos, luego de lo cual ya no hay nada más que decir. Y como una daga al orgullo, aparece Jesús haciendo su automartiría, su automanifestación. ¿Qué es lo que veremos por encima de todo? Por encima de lo que ve Natanael. Miren, Natanael estaba diciendo, Jesús le respondía a Natanael, porque dije a ti que había visto debajo de la higuera crees, mayores cosas de estas verás. ¿Y cuál es la mayor cosa que Natanael tiene que ver, que incluso es mayor que ser hijo de Dios o ser Rey de Israel? A través de una fórmula solemne que escucharemos por mucho rato en el Evangelio. Amén, amén, lego humin, amén, amén, digo a vosotros. Jesucristo revela el máximo título cristológico que pueda existir en este Evangelio. Él es Huión tu anthropo. Él es el Hijo del Hombre. Esta es la daga que se entierra frente a los títulos clásicos de Rey de Israel y de Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre. Y esto es lo que puede ver el discípulo y lo que podrá atestiguar el discípulo. Ver al encarnado, al que es como los demás, como cualquiera, bajando y subiendo de Dios. Y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre él. El Evangelio nos deja entonces a nosotros en la apertura a lo que se conoce como la gloria, un concepto que se desarrollará en el siguiente capítulo y a lo largo del Evangelio. Este título, Hijo del Hombre, no es, como he dicho, un título cualquiera, es un título al cual se le debería dedicar tanto, pero que por motivos de tiempo obviamente yo no le puedo dedicar. Ahora yo quiero concluir, habiendo leído todo este primer capítulo, observemos todo lo que ha ocurrido hasta ahora en este cuarto evangelio. El primer autor del cuarto evangelio lo primero que ha hecho es introducirnos a la persona de Jesús, presentándola desde siempre como Logos. Luego,
el autor nos ha llevado al mundo de los discípulos, que componen esa gama variopinta de las posibilidades de ser testigos. Ahora nosotros, los lectores, también encontramos a Jesús y lo vemos como lo ven sus discípulos. Lo vemos en el marco de 4 días. Lo vemos como Rabí. Lo vemos como Mesías. Lo vemos como Hijo de Dios. Lo vemos finalmente como Rey de Israel. Pero aquel que tiene esos títulos que lo elevan por encima de cualquier humano, realmente se presenta como un humano, como hijo de hombre. Y en virtud de eso, como hijo de hombre, es que se puede acercar a los hombres, venir a su encuentro, no permanecer inalcanzable, e incluso se da el lujo de encontrar discípulos, como Felipe y hasta como Natanael. Se deja ver y se deja acercar. Comenzábamos con un título casi abstracto, Logos, y terminamos con un título concreto, alcanzable, que se puede tocar. Tiene carne, es el Hijo del Hombre. Y ahora este Hijo del Hombre se dispone a hacer su primer signo. Y yo aquí dejo introducido el cuarto díptico, los testigos de un signo innecesario, Juan